estructurador del Acuerdo 05 de tiempo atrás, comprometido con estas justas, un especialista en materia de salud, norte santanderiano, de sangre norte santanderiana, por allá de Ocaña, ¿cierto, doctor Bayona? Su padre, un líder, un dirigente sindical connotado en FECODE, en la Central Unitaria de Trabajadores. Doctor Bayona nos acompañó en este proceso de pandemia acá a SINOR y a la Federación. Con los buenos días, doctor Bayona, y el saludo al Magisterio Norte Santanderiano. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y obviamente un saludo a todos los coterráneos de mi familia. Un placer estar con ustedes, sin duda. Estructurador, buena la pregunta, mi amiga Yolima. Pues que sea el doctor Bayona que haga pedagogía. ¿Qué es esto de un estructurador y cuántos estructuradores tuvo este acuerdo 05? Bueno, yo creo que es muy importante tener un contexto y es que realmente durante todo el tiempo que viene el sistema de salud del magisterio, pues sí hay un acumulado de deficiencias y cada vez ha venido siendo más deficiente el servicio en todas las regiones. Y realmente hay un número de quejas gigante en la Superintendencia Nacional de Salud que prueban esto, pero además el sentir de todos los maestros en las distintas regiones es precisamente que pues hay unas deficiencias muy importantes. El punto fundamental es a qué se deben esas deficiencias. Y creo que tenemos que entrar a mirar cuál es o cómo está definido el flujo de los recursos en la Ley 91 del 89. Entonces allí definitivamente hay una doble intermediación, la intermediación que ejerce la fiduciaria desde el punto de vista económico, y ellos contratan o se hace la contratación de los distintos operadores, uniones temporales, que a su vez subcontratan a diferentes instituciones prestadoras de salud para para atender la enfermedad. Y esa intermediación financiera, doble intermediación financiera, genera una disminución de recursos y ahí hay unos elementos que permiten situaciones de corrupción muy grandes. Por ejemplo, para darles una idea, un operador recibe una cápita por el número de afiliados y después ellos disminuyen la cápita y le dicen a una clínica, mire, reciba esta población, atiéndala, pero le voy a pagar la mitad de lo que recibo yo. Entonces, esa situación ha generado que definitivamente haya una atención muy deficiente. Pero además hay una situación mucho más grave todavía y es que en los sistemas de salud, cuando no se hace promoción, prevención, es decir, cuando no se evita la enfermedad, pues los sistemas de salud colapsan, no hay dinero que alcance. Es fundamental entender que un sistema de salud, cualquiera que sea, ya sea el régimen exceptuado, el sistema general, que también tenemos grandes deficiencias y que por eso hay precisamente una reforma en curso, o cualquier sistema de salud del mundo necesita destinar al menos el 30% del presupuesto para poder atender la promoción, la prevención, fortalecer la atención primaria y evitar que la gente tenga secuelas y se enferme gravemente. Entonces, conociendo esto, FECODE y los representantes de FECODE en el FOMAC llamaron un grupo de estructuración y íbamos a definir cuál era el modelo, cuáles eran las situaciones que allí ocurrían para poder mejorar el sistema de salud y el régimen de excepción en cuanto a la prestación de servicios de salud. Entonces, lo primero que se planteó, definitivamente llevo varios prestadores, entre ellos asesores del Ministerio de Salud, estuvo el doctor Félix Martínez, que actualmente es director de la ADRE, gente con muchísimo conocimiento, desde el principio estuve yo,
Y nos planteamos tres cosas que eran muy importantes. La primera de ellas era precisamente cambiar el objetivo del modelo de salud y no solamente se tratara de atender la enfermedad, sino que pudiéramos mejorar el tema de la promoción y la prevención y de detección temprana. Si la gente se enfermaba, igual atenderla de manera muy rápida para evitar que la gente llegue a fases tardías de la enfermedad, como lo que está ocurriendo actualmente. Terminan un gran número de personas en insuficiencia renal porque no se atiende la hipertensión o la diabetes, o llegan de manera muy tardía a ser atendidos de un cáncer gástrico, de un cáncer de colon, porque no se hace una colonoscopia o una endoscopia de manera temprana. Es factible hacer prevención o hacer detección temprana y disminuir el impacto sobre la vida de los afiliados del FOBAC. Así que ese era un primer punto. Un segundo punto, eliminar todas las barreras administrativas que existen para la atención de las personas. Y allí es muy evidente en todas las regiones que hay negación de servicios, hay todo tipo de barreras administrativas para que se demoren los procedimientos. A mi padre, por ejemplo, que tenía una situación de próstata, terminó siendo atendido por fuera del sistema porque después de 2 años y medio no lo había visto un neurólogo. Y es absolutamente claro que hay unas grandes deficiencias y allí había que atenderlas. El tema de los medicamentos, el tema el acceso a los especialistas, el tema de la salud mental, que era fundamental. Y el tercer elemento era, digamos, buscar un mecanismo para coordinar, para enlazar, engranar el sistema general de seguridad social, de salud y trabajo con el sistema de salud, buscando que, entendiendo que la salud no solamente se trata pues de cuando una persona se enferma, no se enferma en la casa de una cosa y en el trabajo de otra, no, sino que es una persona que integralmente está en el ambiente laboral y en el ambiente familiar y en el ambiente social, y había que atacar todos los ambientes y engranar esas situaciones para poder prevenir la enfermedad de manera correcta. En ese sentido, nos dedicamos allí a trabajar muy fuertemente y a buscar mecanismos de vigilancia y control para que todos los pliegos de contratación sean cumplidos. Esa es una de las partes más difíciles. No existe vigilancia y control adecuado, no existen mecanismos de seguimiento adecuado, pero además el seguimiento y el control estaba en manos de la fiduprevisora y la fiduprevisora no hacía de manera adecuada el control porque no tenía los mecanismos y porque no quería, porque además tenía, digamos, las interventorías con unas auditorías menores y a pesar de que existían deficiencias, pues no había ningún tipo de acciones para mejorar esta situación. Así que la estructuración tuvo todos estos elementos y recogió también de las regiones muchísima información para buscar mejorar la situación. Sin embargo, digamos, al inicio de la estructuración, lo primero que se planteó era el manejo de los recursos por parte de los operadores. No se pudieron cambiar, pero lo que les decía sobre la ley 91, está planteada así el flujo de recursos y así es muy difícil hacer el control de los recursos. Sin embargo, sí planteamos la necesidad de hacer un giro directo sobre los prestadores finales, que son los hospitales y clínicas que están atendiendo a las personas y a las que no les llegan los recursos y por eso dicen o no hay citas o le cambian los especialistas o un día está un médico y luego otro o pasan de una clínica para otra porque aquí ya no los dejaron de atender y los pasan a atender en otro lado. Bueno, una serie de situaciones que todos conocemos que pasan en todas las regiones, en algunos sitios más que en otros sitios. Así que este es el inicio del proceso de estructuración y definitivamente lo que no se pudo hacer en el proceso de estructuración es eliminar la intermediación.
Así que lo que se intentó fue entonces minimizar todos los riesgos que genera una intermediación financiera, que también pasa en el sistema general y que es lo que estamos buscando eliminar. Ese es el punto fundamental. Eh, Creo que por ahí podríamos empezar con la primera pregunta y me parece que podríamos a través del diálogo generar, digamos, una conversación que nos permita definir algunos conceptos y que nos permita plantear los escenarios que existen en este momento. Pero, doctor Bayona, vámonos a lo que sucedió, la prórroga. Nos vamos con el acuerdo 09 de la actual contratación, de esta que está terminando. Este acuerdo 05 resuelve y da alternativas de solución a la problemática de servicios médicos asistenciales hacia el diálogo que vamos a sostener en estos 6 meses con el actual gobierno. Sí, claro. La base del acuerdo 05 es una base que, digamos, genera, eh, es mucho más garantista y definitivamente vamos a ir hacia un mejoramiento del sistema de salud con el acuerdo 05 y en eso no tengo duda. Y yo creo que en estos 6 meses el diálogo y la concertación va planteada sobre la necesidad de buscar mecanismos para hacer control sobre la intermediación financiera, pero además para lograr, eh, digamos, quitarle el manejo de los recursos o al menos de gran parte de los recursos a los operadores y que los dineros lleguen hacia, hacia las instituciones prestadoras de salud, que es lo más importante. Yo creo que el acuerdo 05 está muy cerca de lo que se está planteando en el proyecto de reforma 339 y es plantear la promoción y la prevención y definitivamente buscar mecanismos de vigilancia y control que nos permitan mejorar la acción de todo el magisterio. Pero además hay unos indicadores de salud y unas acciones de salud en promoción y prevención que definitivamente van encaminadas al mejoramiento de la salud de todo el magisterio. Porque ese ya FECODE con los estructuradores, valga la redundancia, la estructura que hicieron, tomando como base las necesidades, las quejas, los PQR, en fin, se diseñó y se presentó a máximas instancias de nuestra federación dicho acuerdo 05 y ya tenemos un elemento propositivo para dar la discusión. Usted me decía el 80% prácticamente, doctor Bayona. Sí, sí, yo creo que el acuerdo 05 es la base del diálogo. Es decir, tenemos que partir de ahí para poder hacer los procesos de concertación. Y si se quieren mejorar, obviamente que hay elementos para mejorar que definitivamente requieren voluntad política, pero que requiere el diálogo y el acuerdo de todas las personas. Yo creo que los elementos donde se puede mejorar es precisamente, como lo decía antes, en el tema del flujo de recursos y buscar que los recursos lleguen a las IPS. Ahí alguien hablaba precisamente de los puestos de salud. Entonces, efectivamente, una de las situaciones más graves es que para el magisterio colombiano es que la dispersión que tiene el régimen de excepción del magisterio es muy grande. Hay sitios en donde hay un solo maestro en la escuela y quedan lejísimos y allí ni siquiera hay puestos de salud. Entonces hay que buscar mecanismos para que esa persona tenga acceso a el sistema de salud y que pueda llegar al sitio más cercano o que para que pueda ser atendido, pero en el sitio más cercano donde puede ser atendido, tiene que haber condiciones suficientes para que esa atención llegue a buen término. Entonces, si no llegan los flujos, no llegan los recursos al puesto de salud, pues el puesto de salud no va a tener las condiciones suficientes para poder hacer la atención de las personas que le quedan geográficamente cerca.
Ahí está el punto fundamental. Entonces, no va a haber médico, pues porque no hay forma ni dineros para contratarlo, no hay psicólogas ni nutricionistas, mucho menos. Entonces, si no hay un flujo de recursos adecuado a las IPS, a esos puestos de salud, dinero para que se fortalezcan, no va a haber un mejoramiento de la atención. No se trata solamente pues de la atención. Allí hay otros elementos que son muy importantes y junto con eso también tiene que llegar otras acciones de promoción y prevención en cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo y en conjunto todas esas acciones, tanto en seguridad y salud en el trabajo como en el sistema general de salud, más el fortalecimiento de las instituciones para poder atender a los maestros, entonces van a permitir que definitivamente mejoremos las condiciones del sistema de salud. Muy bien. Para, Tres principios que la organización sindical ASINOR formuló en ese plenario y en esa disertación por todos los estructuradores. Aclaramos, aquí no era solo un estructurador en el campo médico, también en el campo penal, en el campo administrativo, en fin. Doctor Bayona, y son los principios de oportunidad, eficacia y eficiencia, que ese es nuestro mayor anhelo, que se preste un servicio oportuno, eficaz y eficiente. Pare de contar. Ese es el mayor objetivo y eso es lo que hoy el magisterio y sus beneficiarios le piden a viva voz a las organizaciones sindicales y por supuesto a FECODE y al gobierno nacional y al consejo directivo. Toquemos ese tema de oportunidad, eficacia y eficiencia inmerso en el acuerdo 05. sí, los principios de oportunidad es muy, tanto de eficiencia como eficacia que van juntos, pero hay un principio aún más importante que es el tema de la progresividad. Es decir, los sistemas tienen que buscar mecanismos de mejoramiento permanente y no podemos ir hacia la parte regresiva. Allí existen varios elementos en el acuerdo 05 que plantean esa situación. Primero la oportunidad, y ahí hay unos indicadores de salud que obligan al prestador de salud a mantener unos elementos de oportunidad, pero además con unos indicadores de salud para plantear que efectivamente se prestan los servicios de manera eficaz y de manera eficiente, es decir, buscando, digamos, el menor uso de recursos para obtener el mayor resultado. Eh, Todos estos indicadores de salud van asociados a unos acuerdos de niveles de servicios. Esos acuerdos de niveles de servicios son porcentuados y van a generar unas sanciones sobre los operadores, que no les llamamos sanciones, sino acciones pecuniarias para, digamos, que van a afectar económicamente al operador. Y van también asociados a otro tipo de sanciones económicas que tienen que ver con la sanción penal y con la necesidad que se tiene de hacer una vigilancia y control tanto en interventoría como en auditoría concurrente. Esa auditoría concurrente, esas interventorías, se van a hacer sobre los indicadores de salud. Por ejemplo, vamos a ponerlo ya en términos bien claros. Hay una población que ya conocemos por encima de los 45 años y que se requiere en ciertas regiones hacer un número total de colonoscopias a esa población. Entonces, los indicadores dicen, usted en el término de un año tiene que completar el número de colonoscopias cada quinto año para cada uno de los pacientes. ¿Cuántas colonoscopias hizo? Entonces, esas colonoscopias son un indicador de salud, pero además de esas colonoscopias, ¿cuántos pacientes fueron detectados con cáncer y cómo se les atendió? Ese es otro indicador de salud. Entonces, no solamente es sobre las acciones, sino finalmente si efectivamente están dando resultados las acciones de salud que están haciendo.
y yo creo que el acuerdo 05 sí tenía o tiene, digamos, un avance muy importante en ese sentido. Efectivamente, el acuerdo 05 sigue firme. En un comienzo habíamos pensado que de pronto con esta nueva prórroga y con la cancelación de la licitación, pues se perdía lo que se había hecho en ese acuerdo. Bueno, hoy lo dice usted, que sigue vivo, qué bueno, qué importante, porque en este nuevo acuerdo siempre se dijo en varias reuniones que este acuerdo sí venía con dientes, con garras de león y con dientes de cocodrilo, porque usted ya lo explicaba ahorita, que vienen incluso las sanciones que vienen en este acuerdo o en esta nueva contratación. Pero qué bueno hubiese sido, doctor Bayona, que en esta nueva prórroga se hubiese aplicado de una vez con el acuerdo 05 y no con el 09, que es el que actualmente está funcionando. No, y tiene toda la razón. Sin embargo, que la prórroga no se ha aplicado. Cuando uno aplica una prórroga, existe la posibilidad de un otro sí y de cambiar ciertas condiciones en la contratación. O sea que la prórroga tiene la posibilidad de ir mejorando las condiciones y de ir buscando que se apliquen ciertos elementos del acuerdo 05. Lo que pasa es que no va a ser fácil lograr que el operador acepte que de una vez entremos a afectar todos los acuerdos de niveles de servicio para esta prórroga, porque eso tiene unas implicaciones de orden económico importante y pues es la contratación anterior, pero sí se puede mejorar. La pregunta, ¿sí cumplirían los nuevos contratistas con cobertura, oportunidad de calidad, a sabiendas de que contamos con los mismos profesionales de la medicina? Y para nadie es un secreto de que hoy en día hay deficiencia en especialistas, pues las universidades solamente cuando abren una especialización, un posgrado solamente son para 3 personas, pero que muchos no se quedan acá realmente por el poco pago. La pregunta sería, ¿ese control y esa sanción sí funcionarían teniendo en cuenta de que la parte médica no es suficiente para la atención del maestro y sus beneficiarios? Ok, Luis Fernando, varios puntos. Luis Fernando, varios puntos. Lo primero es que efectivamente el sistema de salud del magisterio está inmerso en un sistema de salud general y tiene los mismos problemas del sistema de salud general, es decir, efectivamente no hay suficientes especialistas. Por ejemplo, en el acuerdo 05, dentro de las puertas de entrada en los centros de atención primaria, para el magisterio nosotros le habíamos puesto un nombre que se llamaba Centros de Atención Primaria del Magisterio y le pusimos CAPINS. Pero dentro de las puertas de entrada estaban los internistas y los médicos familiares. Y entendimos, y eso fue parte de una de las cosas que vimos, que no existían suficientes especialistas para que la medicina interna y la medicina familiar fuera una puerta de entrada, pero sí obligamos, por ejemplo, a que las personas que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y otras enfermedades de alto riesgo, sí tuvieran acceso directo a consulta con los internistas y a los médicos familiares. Entonces, efectivamente, tiene razón, hay que ir haciendo un proceso de mejoramiento. Y la situación del cumplimiento va a depender de que efectivamente exista suficiente dinero en el centro de salud, en los centros de atención primaria, es decir, en las sedes exclusivas del magisterio, para que tengan suficientes especialistas. Y obviamente para eso se requiere que se les pague de manera adecuada. Y no les van a pagar de manera adecuada si no hay suficiente flujo de recursos allí. Entonces, digamos que independientemente del acuerdo, independientemente de los pliegos, de los mecanismos de sanción, sí es importante que exista un flujo de recursos adecuados. En ese sentido, vale la pena que exista la prórroga porque podríamos llegar a permitir la posibilidad o a permitirnos
buscar mecanismos para que el manejo de los dineros sea completamente distinto a como viene ocurriendo. El régimen sancionatorio está, digamos que hay por ejemplo, el incumplir un acuerdo de nivel de servicio de manera continua por más de 3 ocasiones sin que exista una corrección de eso puede llevar incluso a la terminación del contrato. Y para eso, pues obviamente están las auditorías, están las vedurías, están los controles de lo que nosotros planteamos de un equipo técnico que ayudara al FOMAC a vigilar a la fiduprevisora para que hiciera cumplir esta situación. Es decir, para nosotros era muy importante hacerles entender que si las acciones de control y de vigilancia no eran ejercidas por el magisterio colombiano, pues no iba a ocurrir ningún cambio.